Bueno, pues muchas gracias, César, Carlos, por invitarme hoy aquí a la universidad. No voy a reiterarme en los agradecimientos. Siempre es una maravilla poder venir a cursos de verano de este tipo y a iniciativas tan valiosas, ¿no? Os tengo que agradecer, Carlos y César, el apoyo que me habéis dado continuamente, tan detallista. Habéis sido todos síes y eso habla mucho de vuestra implicación y de vuestro buen hacer, ¿no? Es un curso que está magníficamente bien modulado desde la misma cabeza que sois, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy va a ser pues poner una semilla, ¿no? Igual que pues cuando de repente hablas de una persona que no conocías y de repente pues la conoces y empiezas a interesarte más por ella, pues así ocurre muchas veces con personalidades como Gaudí. Y es lo que me ha pasado a mí, ¿no? También. Acaba de decir César que, bueno, que había ignorancia, ¿no? Yo creo que todos somos ignorantes en algún grado y lo bueno de eso es que lo contraponemos con la curiosidad. Yo creo que una de las cosas que tenemos siempre es la mente curiosa, ¿no? Mente que quiere siempre conocer y, bueno, pues gracias a esta invitación que me habéis hecho desde aquí, pues desde la preciosa León, pues he podido bucear un poco más en la obra de Gaudí. Yo siempre que venía a León, bueno, os voy a contar lo primero que hice cuando vine a León. Yo recién salido de la escuela de jardinería, yo soy jardinero e investigador botánico en obras de arte. Lo que hice fue pues, bajarme en la estación de autobuses, vine en autobús y vine directo a la catedral. Cuando llegué a la plaza de Marcelo, giré la cabeza y no me esperaba encontrarme esa belleza ahí, ¿no? Porque para mí era como un cuento, estar de repente en una plaza así, y transportarme, ¿no? Mi transporte físico y un poco de época iba a ser la catedral y resulta que unos cuantos pasos antes ya Gaudí, con su buen hacer, me transportó a una belleza que yo siempre pues, valoro, ¿no? La botánica en la obra de Gaudí, Flores Eternas, es el título principal, porque lo que hay detrás de la obra de Gaudí es esta atemporalidad ya, ¿no? Como muy bien ha dicho César, yo creo que va a ser y es ya uno de los arquitectos pues que nos deja esa constancia con su buen hacer. Y quizás la imagen o una de las imágenes pues más paradigmáticas de lo que puede ser la obra de Gaudí es este bosque, ¿no? Un bosque de columnas. No voy a reiterarme, es algo ya muy manido, hablar de estos grandes árboles que ha sido capaz de construir en una edificación tan fuera del planeta Tierra, ¿no? Podríamos incluso llegar a decir, ¿no? Como fuera de todo lo que podríamos conocer con anterioridad. Es verdad que bebe de todo lo clásico, así es como veo yo a Gaudí, no lo veo fuera de una tradición, si lo veo dentro de la tradición, pero con soluciones magistrales de genio único y es lo que vamos a ver. Porque estos árboles, esta solución de generar una columna única a partir de la cual se ramifica y genera la distribución de cargas y pues hace unas construcciones mucho más livianas, mucho más luminosas, ya podríamos incluso encontrarlas, ese nexo de árboles columna en edificaciones anteriores, como por ejemplo esta que está en Toulouse, del convento de los jacobinos. Una edificación que a mí siempre me encanta, me gusta muchísimo. A Toulouse he tenido la oportunidad de ir unas cuantas veces y es un entorno que siempre me emociona, ¿no? Ver esta grandísima columna, una columna palmera. Evidentemente la solución arquitectónica no es la de Gaudí, Gaudí es otro concepto ya a nivel físico, pero en cuanto a idea de transportar esa naturaleza a la edificación, a la arquitectura, la tenemos totalmente presente aquí. O sin irnos tan lejos, entre comillas, porque Francia y Toulouse no está tan lejos, tenemos otra construcción mucho más cercana en Soria, como es la ermita de San Baudelio de Berlanga. Aquí tenemos una palmera, una columna palmera, que también podría tener este nexo con este Gaudí, ¿no? Esta solución de integrar al final la naturaleza. Todas las artes, todas las ciencias beben de la naturaleza, tiene que ser así, si no vamos por un camino equivocado y Gaudí supo interpretar muy bien lo que era esa naturaleza a nivel arbóreo. Pero a nivel arbóreo nos encontramos dentro de la arquitectura de Gaudí muchas pinceladas. Hoy yo lo que quiero es simplemente el poneros el foco en esa naturaleza botánica, que es mi especialidad, de la obra de Gaudí. Vamos a ver pocas cosas, porque Gaudí creo que lo que he podido investigar en estos meses ha sido muy profundo y muy prolijo. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es un árbol en forma de su fruto, entre comillas, porque los cipreses no tienen fruto, tienen un cono.
Aquí lo que estamos viendo, esto no lo he identificado yo, es algo de lo que se habla ya desde hace mucho tiempo, cómo Gaudí incluía esta estructura de los gálbulos, es ese cono, esa piña, como llamaríamos desde pequeño, a esta cruz. Una cruz que lo que ha hecho ha sido abrirse, igual que hace el gálbulo, igual que hace el cono, igual que hace la piña del ciprés cuando está seco y suelta la semilla. Quizás sea un muy buen ejemplo de lo que es la religión, ¿no? Y lo que puede ser este motivo, ¿no? De una cruz. Una cruz tiene detrás, por supuesto, una simbología añadida y tiene esas ganas de dispersar una semilla, igual que un ciprés hace con el gálbulo cuando se seca y deja caer esa semilla al suelo. Bien, el ciprés es quizás uno de los árboles que más presencia tienen de una manera u otra dentro de la obra de Gaudí. Aquí, por ejemplo, en la Casa Calvet tenemos, no me voy a ceñir a fechas, he obviado las fechas, he obviado localizaciones, creo que no es el ámbito de mi expertizaje. Vamos a ver aquí cómo tenemos este ciprés, un ciprés que tiene esta simbología de árbol de vida. El ciprés desde muy antiguo, desde muy antiguo, tiene esa conexión entre el cielo y la tierra. Es favorecido por esa anatomía que muchas veces puede mostrar el ciprés. El ciprés no siempre es así. El ciprés, cuando vemos los ejemplares de la isla de Chipre o de islas griegas o de otros entornos, vemos cómo el ciprés muchas veces tiene las ramas muy abiertas. Pero la genética a veces le ha favorecido y le ha llevado a encaminar a tener estas ramas cerradas, totalmente generando una columna entre el cielo y la tierra, y ese nexo espiritual es lo que le ha llevado a ser partícipe de mucha de la simbología en obras religiosas o en arquitectura, como en el caso de aquí de Gaudí. No será la única vez que aparezca el ciprés en la obra de Gaudí, y lo tenemos aquí en la Sagrada Familia como árbol de la vida. De nuevo, aquí además el ciprés coronado por una cruz preciosa con esas palomas blancas. Todo está lleno de simbología, es un ciprés enorme, como podemos apreciar en esta foto, que realmente pues, llama mucho la atención cuando estás enfrente de esas grandes torres, ¿no? El ciprés se convierte en una torre, e igual que las torres intentan conectar ese rezo del creyente entre la tierra y el cielo, el ciprés también es un mensajero a fin de cuentas. Bien, partes arbóreas también las entendemos a nivel de palmeras. Las palmeras, bueno, no podríamos considerarlas quizás un árbol al uso, pero aquí, si os fijáis, ya hay un nexo, además muy bien expresado por esas plantas que están en primer término en la fotografía. Lo que tenemos es en la Casa Vicens uno de los cierres más maravillosos que hay de la obra de Gaudí. Y mira que es difícil para mí elegir uno, porque la forja en la obra de Gaudí es increíble, ¿no? Aquí lo que tenemos es ni más ni menos que las hojas de un palmito, el Chamaerops humilis. El Chamaerops humilis es la única palmera que crece en la península ibérica. Es algo inusual. Las palmeras, normalmente cuando pensamos en palmeras siempre nos vamos a sitios pues, tropicales o subtropicales. Bueno, pues en Europa también tenemos algunas especies de palmera. Una de ellas es esta, el palmito, y aquí Gaudí lo ha interpretado de una manera bellísima. Ha interpretado la rigidez de sus formas. Yo veo esa hoja de palmito forjada en hierro y sé interpretar perfectamente cuando el artista forjador y el artista que ha ideado este diseño sabe perfectamente lo que es una hoja de Chamaerops humilis, de palmito, con esa dureza, con esa textura rígida tan perfecta que tiene. Hay una cosa que no ha hecho, que han sido las espinas. En el peciolo, en el rabito que une a la hoja con el estípite, que es el tronco, no ha diseñado las espinas, que son muy finas, muy chiquititas, pero el grado de realismo es increíble. Lo podemos encontrar este cierre tanto en la Casa Vicens, que acabamos de ver, como en el Parc Güell también. Está en los dos sitios. Debió de ser un diseño que a Gaudí le debió de gustar y lo llevó a más sitios, ¿no? A más de sus diseños. El palmito vuelve a aparecer también en el Capricho, en esta deliciosa creación que es también otra belleza hecha piedra y ladrillo. Lo que vemos es como en esos capiteles del porche de entrada vemos unos cuantos pájaros que están pues posados delante de unas hojas de palmito, pero fijaros qué cosa más curiosa lo que ha hecho aquí, lo que ha ideado es el cerrarse. Los foliolos de la hoja se han cerrado hacia el ave y está ahí esperando. Las palmeras desde siempre, en simbología, son algunas de las plantas
con una simbología más de supervivencia y de resurrección. Es uno de los símbolos que suelen tener las palmeras. Las palmeras se pueden quemar por completo, pueden arder y después rebrotan, igual que hace el palmito. Es sorprendente cuando hay un incendio en el Mediterráneo y después de que haya pasado el fuego y que todo se haya carbonizado, ves como muchas plantas rebrotan de sus restos. Una de ellas, de las que rebrotaría, sería el palmito. Por eso es un paradigma, por eso es un claro ejemplo de esa resistencia y de esa supervivencia y de esa resurrección, ¿no?, que se desea para pues todos los creyentes en la fe cristiana. Y vemos que de esas espinas que tiene el palmito nos vamos a ir a otras más herbáceas, vamos a ir dando pues un paseo entre los detalles arquitectónicos que puede tener la obra de Gaudí. Muchos de los detalles que traigo aquí es posible que no se hayan ideado por el mismo Gaudí. De hecho, hay muchas colaboraciones, como muy bien sabéis vosotros, mejor que yo, con distintos artistas, distintos talleres e incluso de otros países, ¿no?, como talleres de Inglaterra para los vitrales o las vidrieras. Pero nos da igual porque el concepto de obra única y de creación total y completa, yo creo que Gaudí es una de esas personas a las que se le podría atribuir ese adjetivo de obra completa, ¿no? Yo creo que cuidaba todos los detalles y también los cuidaba a nivel del vidrio. El vidrio es otro de los materiales que en su obra, a nivel botánico, exprime y lleva hacia un extremo también. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es la simbología del Trifolium repens, el trébol rastrero, el trébol blanco, una de las especies muy representadas en las obras de arte. Es otra de esas especies que florece en primavera y que, bueno, pues está ligada también a pues esa Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no?, por esas hojas trifoliadas. Las hojas trifoliadas es una hoja compuesta, lo que le lleva es a tener esa simbología cristiana también, ¿no? Al lado lo que tenemos es ni más ni menos que un cardo también que es un símbolo de martirio, también un símbolo de ciertos países, ¿no?, de Europa, y bueno, vemos aquí esa simbología mezclada con esa belleza que tiene esta etapa modernista, ¿no?, cuando se mezclan los vegetales, creando estas quimeras, parece un solo vegetal, parece que no es nada y realmente empiezas a contar las partes y empiezas a detenerte en cada uno de esos puntos que hay debajo del cardo o esa forma un poco redondeada con ese borde un poco de galleta del trébol y ves que sí que hay una realidad, que hay una observación de la naturaleza por parte del artista. Esa naturaleza la podríamos ver también en obras tan delicadas como esa artesanía de los muebles, ¿no? Ayer recuerdo que en la Casa Botines me encontré a una mujer que delante de un mueble de Gaudí decía, es que Gaudí nunca me defrauda, ¿no?, hablando de los muebles, ¿no? Me hizo mucha gracia porque parecía, le salió de las entrañas, y es verdad que es que la creación de Gaudí es tan completa que hasta a nivel de mobiliario es capaz de emocionar, ¿no? Y también aquí en la Casa Vicens, en este armario no tan lejano en su recuperación, porque está no hace tanto tiempo restaurado, vemos como en esta parte hay también una compleja trama de botánica, o quizás no, vamos a verlo, y sí, claro, lo que tenemos es también las iniciales trenzadas de la propietaria de la Casa Vicens, Dolors Giralt, y ahí lo que estáis viendo es la D y la G entrelazadas de una manera pues muy de su época, muy de este modernismo, muy de este siglo XIX, inicio del XX, con esta belleza orgánica, ¿no? Y vemos unos claveles que yo cuando los analicé por primera vez me llevaron a otro sitio. Dije, ay, son unos claveles, pero están descritos, están tallados, aunque sea en metal, de una manera muy, muy distinta. Fijaros, por ejemplo, antes de pasar la diapositiva, cómo las dos iniciales, la D y la G, están unidas por un clavelón, por un clavel, visto desde arriba. Fijaros cómo el artista ha utilizado el clavel en toda su condición. Fijaros en la foto del clavel en la realidad. Tiene las hojas enfrentadas, tiene las hojas opuestas. Veis cómo el artista tallador lo ha hecho perfectamente. Esas letras me llevaron precisamente a este libro, un libro ilustrado por Riudavets. Con Riudavets tengo yo un nexo muy especial porque en la Cuesta de Moyano, que sabéis los que hayáis ido a Madrid a comprar libros, a veces cerca de Atocha hay una cosa que se llama la Cuesta de Moyano, que son esas casetas antiguas. Bueno, pues ahí estaba, hasta hace muy poquito, uno de los descendientes familiares de Riudavets y siempre me hablaba con devoción de este libro. Lo ilustró mi abuelo y decía pues esto, ¿no? Y justamente aquí vemos ese nexo que es de época.
Y casualmente, Eduardo Todà era amigo de infancia de Gaudí. Entonces, bueno, quizás este nexo también botánico pueda surgir aquí o no, me da igual, pero sí que ambos, tanto Gaudí y esta expresión a nivel pictórico de este libro, tienen este punto de contacto, ¿no? Fijaros qué bonitas estas letras con esta belleza modernista, cómo utilizaban la vegetación de una manera delicada, orgánica, trenzando seres distintos entre unos y otros, pero con mimo y contacto, ¿no? Y aquí, en el mismo armario, fijaros qué cosa más curiosa, porque eso sigue siendo un clavel, lo que está tallado en el latón de la izquierda, en el mueble, pero lo representa casi más como un papiro, ¿no? Como hacen en el antiguo Egipto, ¿no? Como esos papiros que tallan en esta época, ¿no? Y vemos cómo hay quizás un cierto punto de contacto con todo este ámbito, ¿no? Al final Gaudí era hijo de su tiempo también y toda esta influencia iba y venía y no se sabía pues, cuál era el origen quizás, ¿no? Una belleza. Vemos cómo Gaudí interpreta esta belleza también botánica, la trenza en este otro mobiliario del Palacio Güell, también con ese pavo real y pues rodeado aquí ya de una botánica quizás un poquito más, más esquematizada, pero aún así muy bella, ¿no? Fijaros en esta estancia, qué cosa más increíble, en la Casa Vicens. Esta es otra de esas estancias que tienes que ir poco a poco observándola, igual que cuando estás delante de un cuadro, porque siempre sabes que te va a traer algún detalle nuevo, ¿no? Aquí ahora mismo sobre la chimenea, sobre el tiro de la chimenea, estamos viendo la hiedra. La hiedra va a aparecer más veces en esta conferencia, porque la hiedra es una de las plantas que incluso también en arquitectura aparecen muy representadas continuamente, da igual el siglo, la hiedra siempre tiene un lugar, tiene esa devoción, ¿no? Por parte del ser humano para incluirla en sus obras. Además de todas esas aves, lo que nos encontramos en esta parte un poco achaflanada del artesonado o de la parte superior del techo, vemos también cómo vuelven a aparecer en la misma casa donde estaba el mueble de Dolors Giralt, vemos más claveles. Para Dolores debía de ser una planta especial. El clavel era una planta que se solía introducir siempre en obras donde hubiera un martirio y donde hubiera un sufrimiento, donde hubiera un dolor físico, y era la expresión de esa sangre vertida muchas veces. Vemos cómo toda esa parte superior está llena de claveles continuamente, ¿no? Y los vemos además de tonos no solo rojizos, sino también rosados y algunos blancos también. Muy bello. Esa expresión botánica del clavel, una de las plantas más representadas en la historia del arte y, por qué no, aquí también en la arquitectura. Vemos cómo al lado del clavel aparece en papier maché este trabajo perfecto de modelado del olivo. El olivo, de nuevo, es otra de esas plantas innegables mediterráneas. Es innegable que en Gaudí y en su obra el olivo sería una de sus plantas cumbre, una de las plantas que más aparece a todos los niveles. Aparece en forja, aparece aquí en esa decoración del techo, aparece en madera también, así que es una planta que es pues también muy prolija, ¿no? Una de esas plantas mediterráneas sin las cuales no entenderíamos nuestra civilización, ¿no? Y vemos más clavelones, porque seguimos en la Casa Vicens. Y fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos otro clavelón, ya no es el clavel, ya no es nuestro clavel que podamos gozar de él continuamente en los jardines desde muy antiguo, sino que es un clavel que vino importado de América unos siglos después. Y aquí lo que tenemos es el tagetes, el clavelón de la India, el tajete, el clavel moro, el clavel turco, tiene muchos nombres, siempre se le liga a sitios lejanos. Y fijaros qué cosa más bella, cómo ha empleado el mismo azulejo Gaudí, cambiándolo, contrapeándolo, para generar más movimiento con esta planta perfectamente representada. Perfectamente o no, porque las hojas, que las podéis intuir ahí, aunque estén en segundo plano y un poco borrosas, no son iguales que las que ha diseñado el maestro ceramista, sino que son unas hojas mucho más delicadas, mucho más hendidas. En cambio, el clavelón, lo que es la flor, sí que está muy bien recogida, también a nivel de los capullos. Fijaros cómo hay dos capullos perfectamente representados en la cerámica, fijaros cómo están también perfectamente recogidos ahí, ¿no? En ese ciclo de flores en distinto momento, ¿no? Que eso es algo muy bello y que muchos artistas siempre introducían en sus obras, no solo la flor perfecta, abierta, continua, sino también ver de dónde proviene esa flor, ¿no? Que es algo también muy bello de ver. La botánica herbácea, porque lo que estábamos viendo ahora son hierbas, también se expresa a veces
con fantasías como esta. ¿Quién dice que esto es un helecho? Bueno, quizás no, pero por formas, por trabajos, a mí me hace ilusión pensar que pueda ser un helecho. Hay cosas que no se pueden concluir categóricamente, decir, bueno, eso que ha representado aquí en el Palacio Güell, Gaudí, o que ha querido recoger ahí un poco, son unas frondas, unas hojas de helecho. Quizás no, pero por tradición, Gaudí, como hemos dicho, bebe de siglos anteriores y los helechos eran de esas plantas que se solían introducir también bastante habitualmente en decoraciones arquitectónicas, ya desde la antigüedad clásica incluso. Y de helechos también podríamos hablar con este detalle que seguramente que muchas personas aquí en la sala saben perfectamente y aprecian perfectamente. Es otro de esos detalles que tiene Gaudí en la Casa Botines, tan delicados. Se suele referir a él como que quizás provenga de la forma de un astrolabio, lo cual podría ser también. Los astrolabios tienen muchas veces estas formas orgánicas, pero claro, César, Carlos, habéis traído a un jardinero, entonces yo aquí lo que veo son formas basadas en lo vegetal. ¿Por qué no una fronda de un helecho cuando se va desenredando como un matasuegras y va generando esos fractales tan bellos, tan delicados, que a muchos arquitectos, a muchos artistas han cautivado antes incluso que a Gaudí? Bueno, y seguimos con la forja. La forja es, como he dicho al inicio de la conferencia, una de las bellezas que tiene esta obra completa y total que es Gaudí y cada uno de sus edificios. Y en el Palacio Güell, que yo recuerdo perfectamente la primera vez que pasé por delante de esta fortaleza, me sobrecogió, realmente un poco hasta me asustó. Igual que la Casa Botines me incitó a entrar en la fantasía que podía haber detrás de sus puertas, este Palacio Güell me sobrecogió, ¿no? Y me hizo casi dar un paso hacia atrás por su magnificencia, ¿no? Quizás un poco extraña para mí. Bueno, pues aquí lo que tenemos es, debajo de ese yelmo que tenemos ahí, con ese ave fénix, vemos en la parte de abajo una rejería. En esa rejería hay unas flores con un tamaño considerable, también muy fuertes, con mucha personalidad, un punto incluso agresivo, y lo que hay ahí detrás es ni más ni menos que la flor de las azucenas. ¿Pero cómo? Si las azucenas tienen 6 tépalos, no solo 4. Bueno, una de las cosas que hacía Gaudí con su botánica era reducir el número de pétalos a 4. Seguramente que con esa connotación del crucifijo, que además se cita, esto no vengo yo a decirlo aquí de nuevas, es algo bastante sabido que Gaudí, uno de sus motivos que incluía profusamente, además de la estrella de 8 puntos, por ejemplo, de 8 puntas como símbolo mariano, como símbolo de la Virgen María, era esas flores o esos modelos reducidos a 4, ¿no? Con ese símbolo del crucifijo. Aquí lo que estamos viendo es esa azucena, fijaros en los órganos sexuales de la azucena, cómo no ha representado los estambres de color anaranjado, pero sí que ha magnificado esa parte femenina, que ya de por sí es muy llamativa, como podéis ver en las azucenas de la fotografía, y la ha magnificado casi hasta hacerla casi como una maza, ¿no? Bastante curioso. ¿Qué es lo que tenemos al pie de las azucenas? En esa rejería que se va enredando también, lo que tenemos es otra de las plantas clásicas, es el laurel. También otra planta, igual que la hiedra, muy representada en las obras de arte, también en la arquitectura. Es una planta también indisolublemente unida al ser humano. ¿Por qué? Porque tiene las hojas siempre verdes, porque es otra de esas plantas que incluso protegían de los rayos, se decía, y que es perenne. Esa perennidad, ese tener hojas siempre fuertes, duras, coriáceas, como se dice en botánica, las tocas y parecen de cuero, son muy rígidas, le hace ser también muy valorada como una planta pues con esa personalidad de fuerza, de fortaleza. También el laurel se quema, rebrota de la base, pasa sed, no se muere, es otra de esas plantas muy vitales. Y regresamos a la hiedra, porque la hemos mencionado, y en la Torre Bellesguard, que tenemos aquí esa insignia perfecta, vemos en azul de nuevo la hiedra. La hiedra, como os digo, dentro de la obra de Gaudí también aparece bastante profusamente. Aquí quizás no con las hojas más recortadas, sino con otras hojas más enteras, pero propio de una planta trepadora como la hiedra, con formas pues eso, muy modernistas, se podría decir, ¿no? La hiedra vuelve a aparecer ahí, en la Casa Vicens, detrás de esa preciosa escultura, era la sala donde veíamos antes la chimenea. La hiedra está apareciendo en muchos rincones, aparece guareciendo muchos de los muros, y lo que vemos también es en el techo, de nuevo, ese laurel.
ese olivo, ¿no? Lo vemos desde otra perspectiva también muy bella, los claveles de nuevo, bueno, todo ese conjunto bello botánico, una sala donde la botánica es la reina, realmente, junto con las aves. Y la hiedra la vamos a volver a encontrar en sitios que quizás nos pueden sacar un poco fuera de la obra de Gaudí. Dices, bueno, pero esto es Gaudí. Este embellecimiento de la escalera de la Torre Bellesguard ya la hizo otro de los colaboradores, lo añadió después. Parece una cerámica un poco extraña o no a lo que es Gaudí. Y también aquí lo que encontramos es de nuevo la hiedra. Nos lo vamos a encontrar, pero antes vamos a mencionar también en otro de estos medallones a un gallo rodeado del fruto del granado. El granado era un símbolo de inmortalidad también. El granado tiene un compendio de simbología tan grande, tan rico. Y fijaros aquí cómo en un lugar tan pequeño, además de esas flores, de esas hojas doradas que son acanto, luego veremos más cosas del acanto, vemos cómo ha incluido también los frutos del granado, del Punica granatum, ¿no? Qué delicadeza, qué precisión, por qué incluir ese granado, muy probablemente también por esa carga simbólica que tiene a lo largo de los siglos. El granado es una de las plantas más cultivadas en la historia de la humanidad, pero no solo aquí en Europa, sino también en Asia y en Oriente, que viene a ser lo mismo. Aquí estamos viendo una planta que en cualquier civilización se ha adoptado con mucha fuerza dentro de sus rituales, sean religiosos o de otro tipo. Al lado vemos este león o este dragón, a veces he leído dragón rampante. Bueno, sea lo que fuere, este animal un poco heráldico, también está rodeado de nuevo de esa fragilidad de las hojas fragilidad aparente de las hojas de la hiedra. Ahí estamos viendo cómo los artistas, antes se lo comentaba a Carlos antes de empezar la conferencia, cuando un artista quiere darte el detalle para que tú identifiques la planta, te da el detalle. Cuando no quiere o no le importa la planta en concreto, deja fluir los materiales, deja fluir las formas, no te da una pista para que tú pienses, es esto. No, lo deja claro, y aquí incluso con tan poca precisión aparente sabemos que es una hiedra detrás. Y aquí también, fijaros aquí, ¿qué podríamos pensar de este trencadisc o parecido que tenemos en la cripta Güell? Lo que podríamos pensar es que no hay botánica, y claro que sí que hay botánica, claro, ¿de qué bebe Gaudí y todo su entorno? Igual que ahora, igual que siempre, del entorno clásico. Y siempre, aunque veamos formas a veces inconexas, que parece que no son nada, detrás puede haber unas simples hojas de laurel, porque el laurel simboliza el triunfo, y el triunfo de la religión está rodeando una cruz. Claro, es uno de los mensajes que Gaudí transmitía continuamente en sus obras, aunque fueran obras civiles, incluía siempre esos detalles religiosos continuamente, aunque fueran tan sencillos como este. Y a veces no tenemos por qué identificar las cosas, claro, porque a veces el artista no quiere que lo identifiques. Hay una cosa que me gusta mucho de la obra de Dalí, que son las margaritas. Hay una cantidad de margaritas impresionante en la obra de Gaudí. Hay muchas margaritas, muchas margaritas. ¿Son identificables? No, siguen un patrón. En el caso del Parc Güell, por ejemplo, tenemos una infinidad de ellas. Infinidad dentro del trencadisc. Continuamente hay muchas margaritas muy bellas, casi que se podría jugar durante todo un día a encontrar todas esas margaritas, y también, ¿por qué no?, en el mobiliario. Aquí en el mobiliario, de nuevo, yo con una mirada más jardinera, quizás interpreto esto o podría hacer una referencia a, claro, un girasol. El girasol, ¿por qué no? El girasol es otra de esas plantas que desde que se introdujeron en la vegetación europea, se ha ido reproduciendo continuamente en las obras de arte. ¿Por qué? Esto justo me lo preguntaron el sábado, precisamente del girasol. ¿Por qué? Pues porque el girasol es una flor grande, bella, es enorme, es exótica, o era exótica en un momento, ahora para nosotros parece que es nuestra también, porque la cultivamos en España, en Francia, en Italia, en todos lados. Bueno, y tiene esa simbología ligada a la luz y al sol, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, quizás, ¿por qué no?, una lámpara que hace ese guiño con tantos pétalos a, ¿por qué no?, ese girasol. De todas maneras, si queremos encontrar realmente un girasol, sin lugar a dudas, no hace falta irse muy lejos. Dentro de la obra de Gaudí, en la Casa Vicens, tenemos esta jardinera con ese ágave atenuata, tenemos ahí pues todo ese acompañamiento de las hojas y de las flores del girasol. Esta planta americana conquistó los corazones de los europeos en cuanto se introdujo, y aquí estamos viendo también esa belleza. En el Capriccio también aparece, no solo en la Casa
en la Casa Vicens, como vemos aquí, sino también en el Capricho. En el Capricho, ¿cuántos girasoles puede haber? Seguramente que están contados, cientos y cientos y cientos de girasoles creciendo en los muros, en las chimeneas, en los interiores incluso también, continuamente, además representado de una manera bellísima. Tiene esa carnosidad, tiene ese peso que tiene la flor, tiene esos pétalos que parecen un poco llamaradas y tiene pues toda esta belleza que el maestro ceramista ha sabido dar al girasol. Además, a mí a veces me da la sensación de que no hay dos girasoles iguales, ¿no? Por la tinción, porque uno tiene un poco un fallo aquí, otro allá. Es bonito pensar que cada girasol es distinto al otro, ¿no? Las margaritas, porque el girasol es una margarita, están continuamente presentes, como decía antes, en la obra de Gaudí, y en el Palacio Güell también guarnece de esta manera tan bella esta puerta, ¿no? Con esta belleza, una belleza esquematizada, no es ninguna margarita, nos da igual, pero guarda esas formas botánicas que tanto nos gustan desde que somos pequeños. Y también las margaritas decoran la Casa Batlló, donde en la parte alta tenemos una sucesión de esas formas con esos pétalos, esas estructuras, no hay ninguna realidad detrás, pero hay una base botánica desde luego, y es muy bello ver esa idealización de lo que son las flores también. O por qué no también en la cripta Güell. En la cripta Güell tenemos un montón de margaritas también distintas. Quizás la margarita sería una de las flores pues con las que se podría quizás pues simbolizar a Gaudí a nivel de floración, ¿no? Y aquí tendríamos esas formas con pétalos. Esos pétalos que a veces aparecen también de otra manera y que quizás incluso se nos hacen identificables, como por ejemplo aquí en el Parc Güell. Aquí estamos viendo en un lado una cerámica pintada, en el otro una cerámica ya más jugosa, más carnosa, por llamarlo de alguna manera, y podríamos encontrar detrás cualquier planta. Quizás alguna planta de la familia de las malvas. Yo he traído aquí un hibisco, un Hibiscus rosa sinensis, podría ser, ¿por qué no? Podría ser una malva real, podría ser cualquier cosa, o quizás ninguna, pero bueno, siempre hay un modelo, siempre hay un precedente, y seguramente que el maestro ceramista y el ideador de esto pues, tuvo en referencia a estas malvas. Esta foto que me pasaron desde el Museo Casa Botines, pues lo que tenemos aquí es una de las vidrieras también más complejas. También tenemos una botánica que a mí me gustaría identificar, ¿no? Vemos cómo ha unido aquí, según los estudiosos, aquí lo que ha hecho Gaudí es juntar dos de las pasiones del propietario de la casa, que era la música y la naturaleza. Por eso vemos a ese cuervo sobre ese órgano o vemos a esa abeja tocando una guitarra. La planta no es identificable, pero lo que sí que es identificable, o no, es lo que vamos a ver a continuación, después de también esta idealización de lo que podría ser una margarita también. Un poco de detalle detrás, hay que fijarse un poquito más, lo que tenemos son formas orgánicas, complejas, un poco más naturalistas que en otros casos. En algún caso podría incluso ser identificable con una neguilla, una planta muy común de los campos, también de Cataluña, de León, de Cantabria, que es una planta bastante habitual, o, por qué no, una planta como la amapola. Quizás en el norte de España quizás no sea tan frecuente, pero aquí lo que tenemos es una de las plantas pues, más bellas que tenemos en la flora de la península ibérica, ¿no? Como es la amapola. Y vemos cómo lo que han hecho ha sido encapsularla, captarla en un momento concreto, antes de que abra la flor. Antes de que abra la flor, el capullo todavía está tumbado y a medida que está a punto de abrir es cuando se endereza, como ese que veis ahí que está a punto de rasgar y sacar esos pétalos rojos y está totalmente erguida, esa amapola. Durará muy poco, es una flor muy efímera, pero ahí se ha quedado para los restos en ese vitral. Y al lado vemos el salto, vemos el fruto ya. Ahí ya ha tirado los pétalos y lo que estamos viendo es ya el fruto de la amapola sin los pétalos, ya seguramente que sus ovarios estén fecundados y esté pues, dispuesta a soltar la semilla en un futuro. La amapola veremos que aparece en más sitios y también en forja tan interesante como estas ventanas que dan a la calle de la Casa Vicens. En la Casa Vicens vemos ahí en la parte superior de esas ventanas, esa forja tan dura, tan fuerte, y vemos una quimera hecha de distintas partes botánicas muy interesantes. Nos vamos a quedar solo con una, que es de nuevo la cápsula, el fruto de la amapola. La amapola desde muy antiguo estaba consagrado a multitud de deidades, como por ejemplo en la mitología griega, a Deméter, la diosa
griega de la agricultura, a Morfeo, el dios griego de los sueños, ¿no? Y aquí estamos viendo también esta ensoñación en la que nos mete Gaudí con su arquitectura vegetal. La amapola aparece también en sitios tan curiosos, cerámicos de nuevo aquí, como es el jarrón de la Casa Vicens. No solo está en la Casa Vicens, sino que también nos lo encontramos en la Casa Batlló, al pie de las escaleras, y vemos esa guirnalda de amapolas a la que volveremos luego, porque antes nos vamos a fijar en una forma clásica. Gaudí bebe de lo clásico, es un continuador de la tradición, como siempre se suele decir en la historia del arte, y vemos cómo en este jarrón, en el asa, ha incluido en un lateral, ha incluido las hojas del acanto. El acanto, Acanthus mollis, el acanto es una de las plantas más representadas en la historia de la humanidad. No hay más que girar la cabeza hacia cualquiera de nuestros, incluso monumentos que tenemos en la península, a cualquiera de esas columnas, capiteles corintios, donde aparecen esas hojas de acanto, ¿no? Y aquí estamos viendo esa continuación también en el Palacio Güell, también en una lámpara maravillosa de ensoñación, también vemos cómo las hojas del acanto están guarneciendo distintas partes de esta lámpara y continúa con esa tradición greco-romana. Ahí vemos la amapola con esa trenza, ¿no? Esa amapola tan bella, tan efímera, que aquí de momento lleva ya guardada un siglo. Y vemos en la parte alta dos flores que me sorprendieron. Esas son de las cosas bonitas de este tipo de encargos, cuando no conoces a un artista, cuando no conoces la obra de un arquitecto en profundidad a nivel botánico como es Gaudí, el sorprenderte continuamente. Así que gracias, Carlos, César, porque aquí lo que tenemos es un nenúfar, la ninfea, una de las muchas ninfeas que hay. El nenúfar es una de las plantas que a nivel modernista también era muy gustosa de incluir en las representaciones, ¿no?, de arte. Y aquí vemos cómo ha incluido pues, ese nenúfar con dos florones tan llamativos. Un nenúfar que además pues, normalmente suele tener hasta un aroma bastante interesante. El nenúfar no es la única vez que aparece en la obra de Gaudí. No solo en esos jarrones, sino también en esta Sagrada Familia. Es una de las plantas más inusuales que me he encontrado yo en una huida a Egipto, porque en una huida a Egipto no te esperas encontrar plantas acuáticas como sí que ocurre aquí, y de nuevo ha incluido Gaudí aquí la flor del nenúfar, de una manera muy sutil, está ahí casi como saliendo de la piedra, ¿no? como se hacía en esta época, ¿no? Parece que está intentando liberarse de esa parte pétrea. Y vienen también con las hojas partidas, perfectamente reconocibles. A la izquierda de una de las hojas no sé si veis una libélula. No hay duda, las libélulas no pueden estar en otro sitio que no sea el agua. Así que es la patria del nenúfar y también acompaña esa huida a Egipto. Bien, aquí estamos en la cripta Güell y este es uno de los aparentemente motivos que pueden no traer mucha botánica detrás. En una recta final, ya que vamos a ir haciendo, nos van a acompañar estos motivos que aparece en este mosaico, en la parte superior de esta entrada de la cripta, y vemos cómo está aquí el símbolo de la Santísima Trinidad, ¿no? Vemos ahí esos tres, ese símbolo de la Santísima Trinidad. Aquí hay una botánica confusa, muy confusa. ¿Por qué? Porque está hecha con un material muy rígido, como es la cerámica, entre comillas, y además está hecha con trencadís, que es pues, todavía más rígida, ¿no?, el resultado, pero sí que se puede ingerir aquí, pues se puede adivinar algunas plantas como por ejemplo el olivo. Nos ha dado una pista, nos ha dado dos pistas, mejor dicho, nos ha dado tres pistas, mejor dicho, el artista. Fijaros las hojas lanceoladas, fijaros cómo hay dos tonos de verde. ¿Lo veis? ¿Veis en la foto que hay dos tonos de verde? Según esté por el haz o según esté por el embés. Y luego, evidentemente, las aceitunas. Bueno, cualquiera podría decir que eso son aceitunas, podría ser cualquier otra cosa, pero bueno, unido a todo esto que estamos viendo, sí que se nos ha dado una pista concreta para pensar que es un olivo. Claro, símbolo de ese triunfo, ¿no?, de ese triunfo de la religión. Y en la cátedra episcopal de la Catedral de Mallorca, sabéis que Gaudí restauró la Catedral de Mallorca, vemos como en esta cátedra está todo lleno de una cerámica bellísima con ramas de olivo increíble, con unos matices tan naturales, tan bellos, que es un lugar que estoy deseando visitar. Bien, ahí lo vemos, una foto un poquito de menos calidad también, como están todas estas ramas de olivo aplicadas formando estos hexágonos perfectos, una gran belleza.
Y la otra planta que está compartiendo protagonismo en este tímpano hecho bueno, y ahora no me va a salir, de cerámica, vemos esta hoja también de palmera. Las palmas es un símbolo desde muy antiguo de triunfo de la muerte y de martirio, perdón, que no me salía, de martirio. En las catacumbas romanas, por ejemplo, en esas tapas de terracota se incidía, se hacía una hoja incisa de palmera datilera, para simbolizar que la persona que había ahí enterrada había sufrido el martirio de parte de, en este caso, las tropas romanas, ¿no? Y vemos cómo es un triunfo también ante la muerte, porque para la persona que ha muerto, ha abandonado su cuerpo en vida, en esta vida no es la muerte definitiva, así que vemos que es un triunfo. Y Gaudí incluye profusamente, hay muchísimas hojas de palmera datilera, en muchísimos detalles. En el Palacio Episcopal de Astorga también aparecen las hojas de palma, también pintadas de una manera concreta, muy tenue, pero sabemos que son hojas de palma. Lo que hay abajo, fijaros, no parecen hojas de palma. ¿Qué podrían ser? Pues posiblemente ramas de olivo también, posiblemente. Es una alegoría de la paz. Aquí os traigo una medalla de Giacomo Trezzo, del gran medallista, grabador, que tiene aquí esa alegoría de la paz. Y en la mano, esa alegoría de la paz sujeta tanto una palma como una rama de olivo. Es el triunfo de la paz, es el triunfo sobre la guerra. Entonces, bueno, pues también simboliza todo esto en esas dos plantas que tenemos aquí recogidas en el tímpano. Bien, pero hay más botánica en esta cripta Güell y en esta belleza hecha con trencadís, que es, pues, por ejemplo, las plantas más utilizadas en una Eucaristía, seguramente, junto con el pan. Ahí tenemos un porrón abajo. Ese porrón se llena de vino y arriba a la derecha lo que tenemos es, evidentemente, las hojas de la parra con los racimos de uvas, de una manera pues también muy esquematizada. Una parra que aparece continuamente en la producción de Gaudí. En la Casa Vicens, en ese artesonado, podríamos llamarlo, también tenemos las hojas de la parra, una parra que ha entrado en otoñada, podría haber puesto una hoja de parra en otoño con esos matices ya más marrones, y también, por ejemplo, una mora. La mora, tanto el fruto de la parra como la mora, manchan en rojo. No es casual, martirio, sangre vertida, son plantas muy ligadas a la Eucaristía, muy ligadas a la tradición cristiana. Entonces es normal que aparezca en la obra de un Gaudí pues, tan devoto, tan religioso. Y vemos también cómo ha pintado, ha modelado también las hojas compuestas que tiene la mora. La parra aparece también en sitios tan especiales como este fumadero, ¿no? Este fumadero que me encantan, a mí los sitios donde fumaba la gente, en estos palacetes de época, siempre muchas veces con esta carga orientalizante, ¿no? Con este guiño pues, a ese pasado que tuvimos también en la península ibérica, ese pasado árabe tan rico, tan fructífero, tan bello en formas, y aquí vemos también una parte dedicada a esas uvas. Pero antes nos vamos a detener en una pintura, continuamente hay muchas rosas. La rosa es la flor que, si hubiera que elegir una sola flor en la historia del arte compañera del ser humano, sería la rosa, sin lugar a duda. En la tradición artística occidental, la rosa. La rosa aparece en todos lados. Aquí, además, una rosa muy de su época, un híbrido de té. Son híbridos de té, muy probablemente, lo que estaban pintados ahí. Estos híbridos de té son los mismos que podemos comprar en flor cortada. Y la rosa, como digo, aparece mucho en las obras de arte. En el Palacio Güell también la tenemos en este mueble, en esa cenefa, rodeando ese árbol o no de la vida, con esas flores un poco esquematizadas. Vemos de nuevo la rosa, con esa forma tan compleja que tiene la rosa, ¿no? Como esos pétalos se van arrostando unos a los otros, ¿no? De una manera tan bella. Pero vamos a la Casa Vicens y vamos a descubrir esas uvas, esos racimos de uvas que además están grabados de una manera, mejor dicho, diseñados de una manera muy bella. No sé si se aprecia muy bien en la fotografía, pero los hay verdes y los hay dorados. Verdes y dorados igual que en la foto. Fijaros qué cosa más bella, cómo han sabido interpretar dos de los posibles colores que tienen los racimos de uva, ese símbolo tan bello. En el Palacio Güell, bueno, se dicen que son racimos también, ¿no? Vemos cómo las uvas decrecen hacia la punta, son pequeñas, serán verdes, estará el racimo desarrollándose, puede que sea una piña, quizás no, una piña no tendría formas tan globosas, muy bello de todas maneras, este guiño botánico en la obra de
Gaudí con la uva continuamente. Hoy podríamos haber hecho una conferencia entera solo de las uvas en la obra de Gaudí, y aquí la tenemos en otra parte del capricho, en esta mueblería, en este mueble, también tenemos ahí muy bella representada a esa parra. Con la parra, con el vino, viene el pan, y con el pan viene el trigo, y el trigo aparece también en esta obra que estamos viendo de la cripta Güell, y también en esta restauración que hizo de la Catedral de Mallorca. Fijaros en el baldaquino, en la parte superior hay unos tallos que yo cuando los vi por primera vez dije, ay, ¿y esto qué es? Claro, son tallos de trigo también, el pan de la Eucaristía, por supuesto, tomad y comed todos de él. Pues así es la vida de Gaudí muchas veces, y la obra de Gaudí, continuamente ligada a esta botánica religiosa, a esta botánica llena de fe. Y vemos también otras plantas que quizás podrían ser o no. El cerezo. El cerezo también es una de las plantas que aparece muchas veces con la Sagrada Familia. Aparece al lado del Niño Jesús. El Niño Jesús, muchas veces en sus obras de arte, en las obras de arte, aparece agarrando unas cerezas. ¿Por qué? Porque el fruto es rojo, porque mancha en rojo, porque es la sangre vertida por su martirio. Al igual que, por ejemplo, también la granada. ¿Puede que sea una granada eso de ahí? Puede que sí, puede que sea una granada. Puede que sea una granada mostrando ese fruto rajado, ese fruto abierto, con esas semillas a punto de caer. Y puede que esto sea un naranjo, puede que sea un naranjo. Quizás habría que ver la tradición del naranjo. ¿El naranjo está incluido dentro de la tradición religiosa cristiana? Muchísimo, muchísimo. Pero no solo en la cristiana, sino también en la mitológica. Y nos vamos a la finca Güell. En la finca Güell tenemos el Jardín de las Hespérides, que es lo que quiso significar aquí Gaudí y su promotor, Güell, con esta puerta. Vemos una puerta muy famosa por este dragón, que es el dragón guardián del Jardín de las Hespérides. ¿Qué era el Jardín de las Hespérides? El jardín donde se guardaba el árbol que daba la inmortalidad con las manzanas doradas que muy probablemente fueran naranjas, porque era un fruto que venía de lejos, que era un fruto exótico, se introdujo en Europa en el siglo X, XI. Entonces estamos viendo cómo también esa botánica extranjera, esa botánica que viene de lejos, también se incluye en el discurso de la obra de Gaudí, aunque es una planta que también hemos hecho muy nuestra. Una planta que está tallada ahí, está forjada en antimonio. Yo cada vez que lo leo me parece como algo cósmico, que esté hecho de un metal tan extraño como el antimonio. Bien, también plantas exóticas como esta. También seguimos en el tímpano de la cripta Güell y vemos una planta que muy probablemente sea esta, el agave americana, la pita, la de toda la vida, con esas hojas que son tan arquitectónicas y tan queridas por muchos arquitectos, quizás también por Gaudí. Y vámonos a cruzar la calle, casi como quien dice, y nos vamos a la Casa Botines. En la Casa Botines es verdad que fui y miré ávidamente cualquier pequeño detalle que pudiera haber botánico. Y uno de los que me gustó ver, quizás por su simbología, es esto de aquí. Vemos cómo tenemos pues, 3 florones que me llevaron a pensar inmediatamente en una cosa. Pero dije, no puede ser. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la espina santa? El fruto de la espina santa es un fruto... Bueno, primero vamos a hablar de la planta. La espina santa, ya solo tenéis que ver el nombre en latín, Paliurus spina Christi. Es una de las plantas que tradicionalmente se ha simbolizado como la que se puso a Jesús como corona de espinas en su cabeza, en el martirio. Y podría serlo, podría ser esas formas la espina santa. Aquí vemos cómo sus ramas guardan unas feroces espinas, muy afiladas. A veces no se ven, parece que no tiene peligro, pero en cuanto la tocas te pinchas. Bueno, lo más probable es que se trate de otras formas, pero me gusta pensar como jardinero, como investigador botánico en obras de arte, en estas conexiones, ¿no?, que podemos tener a veces, ¿no? Vemos que, bueno, pues quizás podría haber visto Gaudí esta planta, es que a día de hoy en el Parque Güell, la espina santa crece. O sea que es muy probable que esta espina santa es un arbusto cotidiano de Oriente Medio, pero que se introdujo en la vegetación española, pues también la conociera Gaudí, ¿no? Lo más probable, como digo, es que sea una simplificación de formas y que ahí también pueda haber algo de esos pétalos ocultos o no tan ocultos de los girasoles en su obra. Y vamos a terminar con esta parte, una parte clásica, porque hemos dicho que Gaudí bebe de lo clásico, porque es un artista y es un arquitecto que bebe de los siglos anteriores. Y aquí lo que estamos haciendo es ese nexo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una de las representaciones más clásicas que puede haber de una planta, que es la palmeta. La palmeta la vemos, por ejemplo, en esta acrótera del Museo Arqueológico de Córdoba. La acrótera, lo que estáis viendo aquí, la acrótera, ¿qué era? Era una
era una ornamentación que se colocaba en los tejados de los templos, ¿no? En la cima, en los laterales, da igual. Al final lo que estamos hablando es de una palmeta. ¿Qué es una palmeta? Es una simplificación de las formas de una palmera datilera. Vemos las hojas, vemos incluso esas espirales que podrían simbolizar un poco el fruto de los dátiles. Es una de los modelos botánicos más representados en la historia del arte. Si hubiera que escoger solo uno, yo me quedaría casi, que os digo, con la palmeta, porque aparece continuamente en las farolas. Hasta alguna persona puede que aquí hoy lleve alguna palmeta y no lo sabe, en algún vestido, en algún bolso, en alguna ornamentación. Y vemos cómo en la obra de Gaudí continuamente aparecen estas palmetas. En el Parc Güell, por ejemplo, continuamente en el Parc Güell aparecen las palmetas, simbolizadas de una manera a veces tan tierna o tan esquematizada que cualquiera diría que eso proviene de una planta. Sí, proviene de la palmera datilera, una de las plantas que se domesticaron desde más antiguo por el ser humano. Y vemos cómo las palmetas se van deslizando por los bancos, por estos perfiles contoneantes, por estos perfiles redondeados de este Parc Güell continuamente, adornadas a veces con más flores, pero siempre una palmeta detrás, un motivo que habla un poco de la tradición. Y para despedirnos, nos vamos a la Casa Batlló y vemos de nuevo un crucifijo. Hemos empezado con un crucifijo, hemos empezado con el crucifijo de un ciprés y nos vamos con otro crucifijo, con un crucifijo quizás pues, más sofisticado, con formas mucho más dulces, que yo cada vez que lo veo siempre pienso en una simplificación de un pétalo de una rosa. Estamos en una edificación que se dice que está un poco ligada a Sant Jordi, ¿no? La rosa y Sant Jordi, sabéis, no hace falta que lo mencione, que tiene también una ligazón, esta flor. Y bueno, puede que aquí esta simplificación de estos pétalos que están todavía encerrados dentro de los sépalos, que son esas hojitas de color verdoso, están a punto de abrirse. Bueno, una rosa tiene 5 sépalos y 5 pétalos, pero hemos hablado de la simplificación cruciforme que hace Gaudí en muchos de sus motivos botánicos. Pues con esta flor nos vamos a despedir, con estos frescos, que quizás no sean lo más representativo de lo que es Gaudí, pero nos vamos a despedir con esta botánica orgánica, con esta obra completa que es Gaudí, desde el primer peldaño hasta la última teja del tejado, a nivel también botánico, con una frase suya. Capté las más puras y placenteras imágenes de la naturaleza. Esta naturaleza que siempre es mi maestra. Todo sale del gran libro de la naturaleza. Este árbol cercano a mi taller, este es mi maestro. Muchas gracias.